¿Por qué las mitocondrias? Podría hacer la misma analogía, ¿no? Porque nosotros hablamos en PNI que uno de los lemas de la PNI es It's all about the energy. Todo depende Depende de de la la energía. energía. Un evento muy luxante en mi vida fue cuando, después de sufrir mucho por problemas intestinales, los cuales llegaron a pensar que había un cáncer de colon, pues me hicieron la típica colonoscopia con su biopsia, y cuando llegué al profesional de la salud que me atendió, al médico, me dijo: enhorabuena, no tienes nada. Y para mí aquello fue demoledor, porque claro, yo le Peor, dije: vale, claro. no tengo cáncer, ¿Pero qué perfecto, tengo? pero algo tengo. Yo sí veía que los pacientes cuando venían derivados del traumatólogo o el ortopedista, claro, era a fisioterapia y el paciente seguía exactamente igual. Posiblemente esa lesión muscular, osteoarticular, no venía precisamente de la articulación como tal. O sea, la inflamación siempre tiene un fondo y una forma, que se ve siempre la forma, pero no se investiga el fondo. Y cuando no llego al fondo, claramente no puedo resolverlo al 100%. Y ahí la medicina convencional pues no supo dar con la tecla de lo que me Vale. pasaba. Ya está, no se puede hacer nada más. No. Entonces fue cuando dije: si hasta aquí ha llegado la medicina convencional, pues voy a intentar buscar la solución. Y ahí fue cuando empecé pues mi tránsito hacia buscar el porqué de lo que me pasaba y intentar ayudarme yo a mí mismo. Bienvenidas y bienvenidos a otro MSN Podcast, Medical Sport Nutrition, un espacio para hablar de medicina, nutrición y deporte. Y hoy voy a comenzar presentando este libro que se llama Activa tus mitocondrias, que me regalaron hace 2 navidades. Y me gusta mucho, voy a rescatar parte de la dedicatoria que dice: espero que lo aproveches y le saques mucho partido. Nadie pensaría que sí que lo he aprovechado, porque hoy tengo el honor de poder entrevistar al autor de este libro, Antonio Valenzuela. Bienvenido, Antonio, a tu espacio. Muchísimas gracias, el honor es mío. Me hace muchísima ilusión estar aquí en esta ciudad que tanto me gusta como es Barcelona, y en tu compañía. Que no sé si sabes que tu nombre durante mucho tiempo de mi infancia fue para mí una especie de fijación. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque desde pequeño, cuando escuché el mito de Teseo y el Sí, sí, Minotauro, ¿no? sí. Ese famoso ovillo de Ariadna, era un nombre que siempre lo tenía ahí. Y no siempre que escucho a alguien que se llama Ariadna es como ya es amiga mía. O sea que, ¡Guau! para que tú veas. Bueno, voy a comenzar con una parte de tu libro donde mencionas a Nankara, ¿no? Que es Sí, amigo del alma sí. de los celtas. Y claro, cuando lo leí y dije: ya va, ¿esto qué es? Cuando sigo leyendo, dice: espero que disfrutes de mi compañía, ¿no? Te había dicho que este es un libro que llevé a Egipto y que pude leer allí con muchísima calma, viendo el Mar Rojo, bueno, una experiencia fascinante. Y era decir: vale, este es mi amigo del alma. Y luego hoy poder tener la oportunidad de conocerte y de tenerte acá es como, vale, las palabras tienen mucho Sí. poder. Siempre he creído que somos energía, tal cual como lo describes en relación a las mitocondrias, y que al final del día todo eso que deseas, visualizas o quieres se hace realidad de alguna u otra forma, ¿no? Y aquí estamos vibrando en la misma sintonía justo en este momento. Totalmente. Quiero comenzar con algo que me gusta preguntarle a todos mis invitados, porque la mayoría siempre hacen cosas diferentes a lo que estudiaron. Tú inicialmente eres fisioterapeuta, lo describes en el libro como parte de tu biografía, sin embargo hoy te dedicas a cosas que tienen que ver, pero también a muchas otras que no. Quisiera saber cómo llegaste a hacer lo que hoy día Sí. haces. Bueno, la verdad es que aún me sigo dedicando a la fisioterapia, porque yo Vale, no he ido, parece, ¿no? Que no he ido soltando ninguna rama, me he ido abrazando a todas, ¿no? Pero sí es cierto que he transitado. Después de hacer fisioterapia hice osteopatía, después de hacer osteopatía estudié la PNI, la psiconeuroinmunología clínica, que creo, no estoy seguro, que ha sido la formación que más ha impactado en mi visión de la salud. Pero bueno, después de esa formación seguí formándome en otras medicinas, digamos, más espirituales, y ahora pues bueno, vale. estoy en un punto en el que cuando me preguntan qué me defina, siempre digo que soy una persona difícil de definir, porque me muevo ahí entre la filosofía, la medicina, la salud, digamos, en general, integrativa. Y, ¿Y qué te sí, llevó eso, a hacer de sí, fisioterapia osteopatía, que es una rama dentro de la sí, fisioterapia que es un poco más a sí. conexión del cuerpo? Yo me hice varias sesiones de osteopatía y sí recuerdo que una de ellas, el osteópata me dijo: tu hígado tiene rabia.
Y yo dije, vale, ¿cómo logran a definir esto? Claro, eran como muchas cosas que yo tenía que resolver en relación a mi infancia, que luego fui indagando un poco y llegando allí, pero dije, qué interesante, cómo por medio de la manipulación en el cuerpo físico, eso le iba dando una información a él que llevó a mí a buscar otros tipos de conclusiones. ¿Qué te hace realmente experimentar en algo Sí, que, sobre todo en el PNI sí, también, que es un sí. poco más... Bueno, aquí te puedo dar, digamos, las dos visiones. Una que quizás es la historia que te cuentas para que las cosas te cuadren, ¿no? Y después la siguiente que quizás sería la realidad, ¿no? Vale, Porque lo primero, pues claro, cuando tú estudias fisioterapia, bueno, yo empiezo a estudiar fisioterapia muy motivado por mi infancia, porque cuando yo tengo un hermano que es 5 años y medio menor que yo, cuando él nació con un tortícolis muscular congénito, cuello de medio ladito. Entonces, vale. mi madre, como yo iba siempre en el PAC, mi madre, mi hermano y yo, pues mi madre llevaba a mi hermano a fisioterapia. Y claro, yo estar allí con 5 añitos y medio, ver como a tu hermano, que es el mejor regalo que puedes tener en ese momento, nace con un problemita y hay alguien que con sus manos se lo cura, pues dije, mami, yo quiero ser como la mujer que está arreglando al Javi. Y me dice, eso es fisioterapia. Pues yo quiero ser fisioterapeuta. Y desde esos 5 años y medio lo tuve muy, muy claro hasta que terminé la carrera. Sí es cierto que cuando terminé la carrera, pues la fisioterapia me hacía solucionar muchas patologías, pero había otra parte que no terminaba de solucionarla. Entonces empecé a transitar más hacia la osteopatía, hacia la terapia craneosacra, terapia miofascial, que ve ese cuerpo, esa interrelación que hay entre el cuerpo y las emociones. Al final, mucho de nuestro estrés o todo nuestro estrés, todo nuestro componente emocional se fija en nuestro cuerpo. De hecho, Ujú. si vemos, por ejemplo, una persona más tímida, como puedo ser yo, mi actitud siempre postural es más encogida, más, digamos, como siempre intentando esconderme un poco, ¿no? Si Ujú. por el contrario ves una persona extrovertida, va sacando pecho, va muy abierta, ¿no? Pero terapia manual, fisioterapia, no terminaba de solucionar. Había un componente que no de paciente que yo digo, bueno, he hecho todo lo que tenía que hacer desde mi punto de vista para solucionar esa lesión y no mejoraba. Entonces, claro, fue cuando empecé a explorar que quizás la falta de sueño, quizás su alimentación, quizás obviamente su nivel de ejercicio físico podían impactar en cómo esa lesión no se curaba. Vale. Por eso fue cuando me empecé, digamos, a introducir en otra disciplina aún más integrativa que la osteopatía, que es la PNI. Y hasta aquí, perfecto, ¿no? Esa es una historia muy bonita. Pero quizás, ¿no? La verdad es pues que Antonio nació con múltiples problemas de salud, digamos, Vale. ¿no? Pues una obesidad muy importante, hipotiroidismo de Hashimoto, muchos problemas con la piel, muchos problemas a nivel intestinal, que todo esto se fue fraguando, nos daría para un podcast entero y tampoco quiero monopolizar ahí la historia de mi vida, ¿no? Y ahí la medicina convencional, pues no supo dar con la tecla de lo que me Vale. pasaba. Yo siempre cuento que un evento muy luxante en mi vida fue cuando después de sufrir mucho por problemas intestinales, los cuales llegaron a pensar que había un cáncer de colon, pues me hicieron la típica colonoscopia con su biopsia y cuando llegué al profesional de la salud que me atendió, al médico, me dijo, enhorabuena, no tienes nada. Y para mí aquello fue demoledor, porque claro, yo le Peor. dije, vale, Claro. no tengo cáncer, Pero ¿qué perfecto, tengo? pero algo tengo. Ah, Claro. no, no te preocupes, eso es colon irritable. ¿Y esto qué solución tiene? Ah, pues no te preocupes, mira, cuando estés estreñido te vamos a recetar estos laxantes. Por el contrario, cuando tengas diarrea, pues te vamos a recetar este astringente y tú te los vas modulando en función de lo que necesites. Ya está, no se puede hacer nada más. No. Entonces fue cuando dije, si hasta aquí ha llegado la medicina convencional, pues voy a intentar buscar la solución. Y ahí fue cuando empecé pues, mi tránsito hacia buscar el porqué de lo que me pasaba Claro. y intentar ayudarme yo a mí mismo. Que un denominador común de mis invitados es que todos somos curiosos. O sea que por curiosos y no quedarnos con la primera respuesta y lo que en filosofía se conoce como ese pensamiento crítico, ¿no? De cuestionar todo, el por qué, pero yo necesito saber por qué. Un poco de lo que me pasó a mí también de salirme de la medicina tradicional y era ver que allí no se estaba solucionando absolutamente nada. Y en relación a tu área, yo sí veía que los pacientes cuando venían derivados del traumatólogo o el ortopedista, claro, era a fisioterapia y el paciente seguía exactamente igual.
posiblemente esa lesión muscular, osteoarticular no venía precisamente de la articulación como tal. O sea, la inflamación siempre tiene un fondo y una forma, que se ve siempre la forma, pero no se investiga el fondo. Y cuando no llego al fondo, claramente no puedo resolverlo al 100%. El paciente mejoraba. A lo mejor una lumbalgia y decía, bueno, sí, un poco mejor, con un montón de analgésicos de fondo, pero no podía tener una vida sin despegarse de eso porque no se entendía a lo mejor de dónde venía, que posiblemente era intestino o un poco más en otra parte de su cuerpo. Y es allí donde a mí me gusta siempre preguntar cómo llegan a hacer lo que hacen, porque eso es lo que permite también entender que uno, somos humanos, que venimos de una historia, que esa historia nos lleva a divulgar y que tenemos esa curiosidad por intentar hacer las cosas diferentes para que otras personas también puedan despertar y decir, ojo, yo puedo revisar también mi salud y ser un poco autodidacta en muchas cosas que necesitamos y por eso este espacio. ¿Por qué las mitocondrias? Pues mira, podría hacer la misma analogía, ¿no? Porque nosotros hablamos en PNI que uno de los lemas de la PNI es It's all about the energy. Todo depende Depende de de la la energía. energía. Aquel órgano que sufre de déficit energético, que no puede suplir su demanda energética, se deteriora y por ende se va destruyendo. Es decir, la capacidad regenerativa se queda menguada en pos de esa famosa entropía, ¿no? Esa ley de la termodinámica que lo va destruyendo todo poco a poco, ¿no? Entonces, es muy importante y muchas personas hablan de metabolismo y este libro de la mitocondria habla sobre el metabolismo, pero yo quería poner el protagonismo en ese orgánulo que tiene propiedades casi mágicas, que es la mitocondria, y darle la importancia que tiene y darle el sitio donde tiene. Se merecía que hubiese un libro que se llamase así, Mitocondrias, ¿no? Y esto es precioso, a que sí, suena muy bien, pero también verdaderamente te puedo volver a lo de antes. Quizás se dice, ¿no? Que cuando tú vas a una librería, el libro te elige a ti, ¿no? 100%, Ahí está. 100%. Yo creo que cuando tú empiezas el acto de crear, también tu creación te elige a ti. Entonces, las mitocondrias me eligieron a mí para que yo escribiese un libro sobre ellas, para reconciliarme con mi pasado. Es decir, porque yo ya te lo he dicho antes así, solo lo he vislumbrado un poco, yo vengo de un antecedente de obesidad en el Vale, cual todos los adjetivos peyorativos que se puedan verter sobre una persona, pues los vertieron sobre mí, todo tipo de bullying, pues lo vertieron sobre mí, y eso, quieras que no, afecta en tu carácter, ¿no? Y yo era el típico niño, pues con un hipotiroidismo de Hashimoto, al cual, pues es cierto que quizás no comía lo que se puede decir bien, pero tampoco comía mucho más diferente de mis amigos. Es decir, yo veía a mis amigos que se comían una palmera de chocolate y ellos no estaban gordos y yo sí, ¿no? Quizás es cierto que fruto de mi introversión me movía menos que ellos, posiblemente. Pero lo que te quiero decir con eso es que, claro, ahí fue cuando en el momento de, digo, tengo que reconciliarme con ese Antonio del pasado y todo lo que he aprendido en mis 20 años de trayectoria profesional, verterlo en un libro para ayudar a esas personas que siguen ancladas en esos metabolismos estancados, en esa dificultad para perder peso, en esa falta de energía, en ese cansancio, pero no porque yo sea un buen samaritano que los quiera ayudar, que también, sino porque yo estuve ahí. claro, y también es entender que cuando se va el típico nutricionista, también dentro del área convencional es contar calorías, ¿no? La típica dieta de 1000 calorías para bajar tantos kilos en tantos meses y las personas que están dentro de esa área, que tengo mi mejor amiga también pasó mucho por lo tuyo y lo he vivido de cerca por parte de ella, al crecer es como se obsesionan un poco al punto de tengo que estar diferente a mi infancia porque en mi infancia me maltrataron y es una herida que arrastran durante muchísimo tiempo. Y cuando vamos al Nutri y nos da una dieta hipocalórica, bueno, es esa típica dieta de tengo que cumplir estas pautas. Claro, al principio yo siempre lo digo, te funcionan las primeras 3 semanas, el número de la báscula comienza a cambiar, pero luego, ¿qué pasa a partir de allí, no? Empiezas a rebotar o ya no me acostumbro porque la veo como
esto que tengo que cumplir para llegar a un objetivo, pero no entiendo el por qué y el para qué tengo que mejorar mi alimentación en pro de mi salud y no del aspecto físico, que si bien es lo que nos hace de alguna u otra forma encajar en la sociedad, porque estamos acostumbrados a pertenecer a algún sitio, ¿no? A un grupo, y para pertenecer hay ciertos estereotipos, cosa que también intento por medio de este espacio que no se tome en consideración y que se comiencen a aceptar las personas tal y como son, pero entendiendo también que dentro de esa aceptación no es romantizar el sobrepeso ni la obesidad, sino entender las consecuencias que esto puede traer a corto, mediano y largo plazo. Y tiene que ver muchísimo con esa fatiga constante que puede tener una persona que lo hace estar más sedentario de lo que normalmente ya está. Cuando escribes de esto, hablas sobre un poco la historia de las mitocondrias y me gustaría que lo contaras porque yo creo que cuando uno conoce la razón desde la raíz le hace un estado de conciencia mucho más profundo en esa evolución y toda esa función que tiene. Me encanta que le hayas dado el protagonismo que merece porque, ojo, o sea, es como, sin esto no tenemos vida. Y yo siempre en consultas les digo, estamos vivos porque tus mitocondrias y las mías están funcionando. Si no fuese así, tú estarías muerto y yo también. Efectivamente. Y ahí fue algo muy bonito porque, mira, yo, como te decía antes, hice fisioterapia, es decir, vengo de un bachillerato de ciencias, después hice osteopatía, después hice PNI. Antes de hacer PNI, yo me había formado ya, digamos, en medicina integrativa, se puede decir, con Vale. uno de mis grandísimos referentes, que es Pedro Carrera Bastos. Pues Pedro, él en ese momento formaba parte de una empresa, digamos, de formación con Gabriel de Carballo, que también Vale. es un gran divulgador, y con Maelán Fontes, un fisioterapeuta. Tenía una empresa que se llamaba NutriScience, ¿no? Y ellos hicieron pues, una serie de cursos de formación. Y yo, estando con Pedro, él nos enseñó una cosa en clase que a mí literalmente me voló la cabeza. Cuando hablaba de mitocondrias, explicó que nuestras mitocondrias tienen una membrana similar a la de una bacteria y que dentro tienen su propio ADN y que Ujú, su ujú. ADN es bacteriano. Entonces era como, hola, ¿Cómo? efectivamente, tiene ADN bacteriano dentro de las mitocondrias. ¿Y qué hace ese ADN ahí? ¿Y qué tal? ¿Y qué cual? Entonces, claro, Pedro sembró esa semilla en mí. Cuando yo terminé, como tú bien has dicho antes, curioso empedernido, empecé a buscar de dónde venía ese ADN bacteriano dentro de nuestro cuerpo. Y claro, fue cuando entré en contacto con una persona que debería de haber tenido un premio Nobel, o dos o tres, que es Lynn Margulis, ¿no? Una de Vale. esas personas, grandes genios de la historia de la humanidad, que han pasado no desapercibidos, sino vilipendiados por la sociedad médica, porque la llegaron a llamar, ¿no? Pues de histérica, ¿no? Ujú, Ese palabra tan peyorativa que siempre se ha utilizado para cuando una mujer expresa su emoción, ¿no? ujú. Entonces, claro, Liz Margulis, ella hablaba de que sí es cierto que la fuerza que rige la evolución, por supuesto, es la competencia entre especies, pero no es la única, sino la cooperación también ha sido una fuerza muy potente, y no solo a nivel macro, entre, por ejemplo, tú y yo, algo que es indispensable para evolucionar como especie, sino también micro, es decir, dentro de nuestras células hubo un momento en el cual al inicio de la vida, en el que dos células primitivas, una que era más grandota, pero con menos capacidad de producir energía porque no era capaz de usar el oxígeno para crear energía, se comió a una bacteria pequeñita que era capaz de usar oxígeno para convertirlo junto con los alimentos en energía. Y cuando se la comió, hubo, yo en el libro siempre pongo así ese famoso, ¿no? Un diálogo entre ellas, ¿no? Que surgió el amor, Sí, me tanto, encanta. un diálogo molecular entre ellas, ¿no? Entonces la grandota le dijo, la pequeñita le dijo, oye, si no me comes, yo tengo un superpoder. Y ese superpoder es el de generar grandes cantidades de energía. Entonces la otra dijo, oye, esto me interesa. A ver, te voy a dar una oportunidad. Entonces probaron, ¿no? Como estas relaciones que se dan una oportunidad y dijeron, oye, es cierto, tú me produces grandes cantidades de energía, yo te puedo proteger y abastecerte de alimentos, pues vamos a empezar ahí. Y de ahí, claro, cuando una célula puede producir más energía es, por ejemplo, cuando a nosotros, si estamos, digamos, bien amueblados de la cabeza, nos suben el sueldo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo 1.000 eurillos al mes, pues puedo sobrevivir, ¿no? Pero si ahora me suben a 1.300, por ejemplo, pues tengo 300 euros más que ya digo, oye, pues ahora
¿puedo invertir en hacer esa formación que no podía? ¿O puedo invertir en comer comida de mejor calidad? ¿O ya tengo dinero para apuntarme a un gimnasio? X cosas, ¿no? Puedes empezar a pensar a lo grande. Pues esas células primitivas, como tenían más energía de la que ya necesitaban, pudieron empezar a pensar a lo grande y dijeron, oye, pues 2 celulitas ya de estas más modernas, ¿por qué no nos asociamos? Y de esas 2, 4, 6, 8, hasta que se empezaron a generar los organismos pluricelulares y ahí empezó la famosa cadena evolutiva que nos llevó a que tú y yo estemos hoy aquí hablando en Barcelona en un podcast, ¿no? Y eso fue gracias a ese matrimonio y a que esa mitocondria primitiva entró dentro de una célula nuestra y de ahí surgió lo que conocemos como vida. Claro, que esa simbiosis que existe entre todos los microorganismos y que te hace entender de que em, no somos nada ante todo lo que pueden hacer nuestros billones de bacterias o microorganismos entre sí para crear un mundo literalmente ajeno al que nosotros mismos podemos llegar a entender, que esto lo hace extremadamente interesante, porque claro, cuando entras a lo micro, siempre descubres y dices, wow, qué capacidad tienen para replicar el ADN mitocondrial, que ya vamos a entrar muy Sí, profundo allí, que viene de la madre. sí. Y que esto es extremadamente interesante de cómo puedes pasarlo a tu descendencia y decir, yo lo que estoy construyendo se lo estoy entregando como un gran valor metabólico a mis hijos, que de esto no se habla tanto y que sería extremadamente interesante que a toda paciente obstétrica el ginecólogo le contara de las mitocondrias y le dijera la importancia de moverse para construir muchas más mitocondrias en ellas que le va a pasar a su nueva generación. Y de allí de eso que es microscópico, que no le tomamos importancia, pero que es extremadamente importante para vivir con calidad de vida, que al final es un poco lo que queremos llevar también como mensaje. Ahí está. Mira, yo aquí, y quiero decir una cosa que también que no se me olvide, es muy curioso cuando tú lo has dicho, que al final somos un todo ordenado, ¿no? Somos un cosmos, y a mí algo que me llamó muchísimo la atención, digo, de esas sincronías maravillosas de la vida, es que mi gran pasión cuando era pequeño, una de mis grandes pasiones era el cosmos, ¿no? Y una de mis grandes referentes fue Carl Sagan. Vale. Fue una cosa súper bonita cuando me di cuenta, estudiando a la vida de Lynn Margulis, es que Lynn Margulis y Carl Sagan habían sido matrimonio. Fue Ah, una cosa que dije, para mí fue como vale, ya esto se ha cerrado, y claro, eso lo descubrí al inicio de empezar a escribir las mitocondrias, dije, este va a ser el libro. Y fue algo que me gustó mucho. Y una cosa que has dicho antes, y solo por recargarlo, yo sé que tú lo sabes perfectamente, que las personas que nos están escuchando, las mamis o las futuras mamis que nos están escuchando, por supuesto que tienen que cuidar su salud metabólica, pero el papi, aunque no ceda su mitocondria, también. también es súper, súper importante y que de hecho muchas veces es más al contrario, la mala salud metabólica del padre, la mala salud, porque aunque el padre no done sus mitocondrias, sus espermatozoides sí tienen mitocondrias. Y muchas veces el gran problema que tenemos no es el problema de la madre, sino que los hombres tenemos espermatozoides muy perezosos por mitocondrias perezosas. O sea que el hombre se Claro. tiene que poner las pilas muy, muy mucho. Claro, porque cuando llegan pacientes, para mejorar su fertilidad siempre, o la mayoría de las veces, llega la mujer sola. Ahí está, y a mí eso me da muchísima rabia, A mí ponerle también. todo el peso de la responsabilidad a la mujer cuando dice, oye, Claro, y yo siempre le digo, esto es 50 y 50. Ese niño efectivamente, viene 50 y 50. El padre tiene una participación importante también en cómo va a ser la genética de ese niño, porque viene la construcción de ambos. Si tú estás increíblemente bien, pero él no tanto, aquí va a haber un error. En algún momento va a haber un error. Y me encanta que lo hayas rescatado también porque, claro, el padre también participa y tiene que participar dentro de esto de manera activa, que es un poco hacia sí, donde lo sí, sí. queremos llevar, activo, pero activo en todo el Efectivamente, sentido de la palabra, sí, para tener buenos sí. espermatozoides. En relación a las mitocondrias, porque aquí es donde queremos llevar mucho este espacio por la importancia que yo quiero darle, cuando podemos decir que las mitocondrias están fallando o cómo podemos percibir de una disfunción mitocondrial. ¿Qué es eso? Que está muy normalizado, ¿no? Porque yo que atiendo pacientes oncológicos, donde la disfunción mitocondrial es una base fundamental para entender una célula tumoral, normalmente son pacientes que vienen fatigados de toda la vida y que lo normalizan a tal punto que ni siquiera se dan cuenta. Efectivamente, claro. Aquí es cierto que hay determinadas enfermedades genéticas que codifican, digamos, unas mitocondrias no saludables y que mediante una biopsia
de tejido se podría ver cómo es la salud de esa mitocondria, pero eso en la mayor porcentaje de las No suele personas no ser. sería necesario. También es cierto que ahora hay algunos estudios modernos en cuanto a estudios de ARN mitocondrial, de ADN mitocondrial, para examinar la salud de las mitocondrias, pero volvemos a lo de antes. Tampoco creo que eso sea relevante en el 99,9% de las personas, ¿no? ¿Cómo podemos saber o cómo podemos intuir que las mitocondrias de una persona no funcionan o funcionan, digamos, de una forma subóptima? Pues lo has dicho tú, lo primero sería cansancio, cansancio físico, una persona que está cansada continuamente. Yo siempre digo que uno de los paradigmas de disfunción mitocondrial es la fibromialgia, ¿no? Sabemos que Mm, cuando nosotros miramos fibromialgia, vemos que es uno de los paradigmas en cuanto a disfunción mitocondrial. Trastornos ansioso-depresivos, falta de sueño, cansancio crónico, dolor musculoesquelético difuso, todo eso son señales de que unas mitocondrias no saludables, pero después también y sin necesidad de buscar marcadores biológicos muy complejos, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, como las mitocondrias al final se encargan de convertir, porque es una cosa que digo siempre, y perdona que le vuelva a repetir, pero no, es un tú haz lo que mensaje quieras. que necesito que se quede muy claro, que la comida no es energía, la comida es combustible. La energía es lo que convierte nuestro cuerpo usando ese combustible y usando el oxígeno dentro de la mitocondria, que es el ATP, ¿no? Entonces, sabemos que si la mitocondria no funciona bien, pues uno de los signos que podemos ver es ese acúmulo de combustible circulando alegremente por nuestras arterias. Es decir, es difícil pensar que una persona puede tener sus mitocondrias saludables si tiene triglicéridos elevados y o glucosa elevada. Es decir, entonces si una persona tiene resistencia a insulina, tiene hipertriglicemia, ya sabemos que esas mitocondrias no van a funcionar bien. Por ejemplo, otro marcador que nos puede dar una señal importante de que las mitocondrias de ese paciente, aunque es una prueba, digamos, indirecta, puede no estar funcionando bien, puede ser, por ejemplo, transaminasas elevadas, ¿no? La Ujú. famosa GGT, la gamma GT, porque marca también el nivel de glutatión que hay a nivel celular, que sabemos que es un antioxidante muy potente, marcadores como la homocisteína en una persona Mm, que marca homocisteína elevada crónicamente, al final la homocisteína se comporta como un tóxico mitocondrial, que puede total. venir perfectamente por un trastorno genético, ¿no? Ese famoso gen motherfucker, ¿no? Ujú. Que lo que hace es el gen que codifica el paso del folato a folato activo, ¿no? Eso las personas que nos están escuchando, yo sé que eso tú lo sabes, pero que lo tienen que saber. Hay un determinado porcentaje de población que la homocisteína necesita de ácido fólico activado, que se llama folato, para reciclarse, y hay un grupo de personas que ese folato no, que ese gen lo tienen alterado y no pueden producirlo. Esto es también muy importante porque, por favor, tenemos que medir en las analíticas convencionales homocisteína, porque hay veces que puedes tener un infarto simplemente por tener homocisteína elevada. Alta, Y es tan fácil como dar un complejo B activado para metilar esa homocisteína y claro. reducirla. Pero bueno, esos serían, digamos, marcadores. ¿Y qué cosas más? Pues obviamente, yo siempre lo suelo decir, si no hay ningún problema bueno, si hay un problema cardiorrespiratorio, pero quiero decir, si hay problemas de corazón, sabemos que las mitocondrias no van a ir bien porque al final el corazón es un músculo, pero a no ser que haya una insuficiencia respiratoria o que haya un asma o que estés resfriado o que tengas una alergia respiratoria, si ese no es el caso y por ejemplo subiendo unas escaleras te fatigas o empiezas a caminar un poco más rápido y empiezas a cansarte, notas que te falta el oxígeno, eso no quiere decir que tengas una enfermedad, pero sí quiere decir que tus mitocondrias no están funcionando de una forma óptima porque las mitocondrias, como bien he dicho antes, necesitan oxígeno para producir energía. Por lo que aquí el tipo de vida sedentaria no les favorece. Sí, efectivamente. Entre más sentado estás, Sí. menos mitocondrias vas a crear y van a ser menos eficientes. Lo de las escaleras siempre lo pone Sergio de ejemplo porque él nos obliga a subir las escaleras Claro. para llegar a la clínica. Y dice, Antonio siempre dice que la que llegue fatigada arriba necesita entrenar un poco más. ¿Cómo podría activarse por medio de la actividad física o cuál es la más recomendada en este caso para poder tener unas buenas mitocondrias? Ahí está, muy, muy buena pregunta y muy buen apunte de Sergio. Y esto también es algo que yo en el libro
me sentía casi tener ese síndrome del impostor, me sentía casi un impostor porque durante la mayor parte de mi vida yo he sido un gran sedentario. Vale. Durante la mayor parte, pero durante la mayor parte te puedo decir que actividad física, digamos, más intensa, a lo mejor los últimos 5 años de mi vida, yo tengo 41 años ahora, y más, digamos, aceptable, pues desde que escribí el libro, hace 2 años, ¿no? Vale. Entonces, yo cuando escribí el libro de las mitocondrias, estaba escribiendo esa parte, creo que también fue como ese deep learning, ¿no? Ese aprendizaje Sí. profundo hacia mí de Antonio, convéncete ya de que puedes comer muy sano, que puedes meditar, que te puedes dar tus duchitas de agua fría que te das todas las mañanas, pero que si no mueves tu cuerpo en la cantidad, intensidad que necesita y en la amplitud necesaria, no vas a estar sano del todo, ¿no? Entonces, que las personas que nos están escuchando ahora lo tengan claro, que si yo pude, que he sido sedentario la mayor parte de mi vida, cualquier persona puede. Y en ese sentido, ¿qué ejercicio físico? Todo ejercicio físico es necesario para la salud mitocondrial. Por supuesto que quizás el que menos relevancia tiene, pero que la tiene, que es muy importante, sería el ejercicio de fuerza, aunque es muy importante porque la fuerza genera, ¿no?, más músculo y el músculo es el hogar de las mitocondrias. Claro. Entonces, cuanto más músculo y mejora la salud del músculo, entonces cuanto más músculo y más sano, más fácil es que nuestras mitocondrias sean felices allí y proliferen, ¿no?, tengan allí su casita y empiecen a proliferar. Y algo muy importante aquí, que esas mitocondrias que se producen en el músculo, tenemos un investigador súper potente, se llama el doctor Martín Picard, que él ha puesto de manifiesto cómo las mitocondrias desde el músculo pueden ir a sangre y colonizar otros tejidos, por ejemplo el cerebro, ¿no? Entonces sabemos que el ejercicio es medicina en muchos aspectos, pero aquí también el músculo como donador de mitocondrias. Y ahora vuelvo al ejercicio, pero aquí tenemos, ¿no?, esa famosa Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esas dos caras Sí. del tejido muscular, porque también sabemos que cuando el músculo es tan bueno que sigue regalando mitocondrias al cuerpo, incluso cuando sus mitocondrias no son las más óptimas. Entonces también sabemos que un sujeto sedentario que no tiene buena salud muscular ¿Quién le dona? dona mitocondrias enfermitas al resto de tejidos que pueden, digamos, que no ser lo más beneficioso para ese cerebro. Entonces, por ahí es otra de las cuestiones tan importantes de movernos, porque lo que pasa en el músculo, ¿no? Decía Alessio Fasano, ¿no?, dice, el intestino no es como Las Vegas, lo que ocurre en el intestino no se queda en el intestino, ¿no? Pues el músculo tampoco es como Las Vegas, ¿no? Lo que ocurre en el músculo no se queda en el músculo, ¿no? Entonces, ejercicio de fuerza, súper importante. Pero el ejercicio aeróbico, como su mismo nombre indica, que ha sido un gran denostado en los últimos tiempos, ¿no?, de la divulgación, quizá no tanto científica, pero sí a nivel de mainstream, de redes sociales, ¿no? Se ha casi ridiculizado el famoso trote, ¿no?, a ese ritmo de intensidad media-baja, salir en bicicleta, nadar, todo esto ha quedado un poco denostado en cuanto al ejercicio de fuerza y a la alta intensidad, ¿no? Hoy día sabemos que el ejercicio aeróbico, como su nombre indica, que usa oxígeno, es un ejercicio muy afín a nuestras mitocondrias. Y aquí, ¿qué ejercicio sería, no? Buena pregunta. Tenemos a un grandísimo investigador español, Íñigo San Millán, que él es uno, pues bueno, por ejemplo, es el fisiólogo de Pogačar, de Tadej Pogačar, el ciclista hoy día número 1, y Pogačar entrena bajo, digamos, las directrices de Íñigo, ¿no? Entonces, el ciclismo es el paradigma de mitocondrias felices y mitocondrias saludables de salud mitocondrial. Entonces, ahí se establece, ¿no?, el famoso ejercicio que se llama polarizado, ese 80-20, en el cual generas un 80% de actividad física aeróbica en zona 2. Esa famosa zona 2, para no extendernos hasta el infinito, sería esa intensidad de ejercicio en la cual uno puede hablar, pero no puede hablar cómodamente. Es decir, tú y yo ahora, Ari, salimos de aquí y nos vamos, venga, vamos a irnos a trotar. Entonces salimos, empezamos a trotar tranquilamente y a ese punto en el cual podemos ir hablando,
pero no podemos, pero si hablamos un poquito más rápido o más alto, empezaríamos a cansarnos, empezaríamos a faltarnos el aire, ¿no? Ese punto en el cual puedes hablar, pero no puedes cantar en absoluto. Esa es la zona 2 que será específica de cada persona. Para alguna persona sedentaria puede ser un trote, caminar rápido, para otra persona puede ser correr lento, para otra persona puede ser un trote más ágil. Pues ahí necesitamos ese entrenamiento en volumen, digamos, al menos 35, 40, 45 minutos, de 3 a 5 veces por semana sería lo ideal. Y después ese 20% de la alta intensidad, del famoso HIIT, ¿no? ¿Y por qué el HIIT es necesario? Cuando el HIIT rompe ese umbral aeróbico, ¿no? Porque decimos que es una intensidad tan alta en la cual la mitocondria no puede abastecer 100% de energía a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tira de otras fuentes, de otras rutas metabólicas que son, digamos, complementarias, más primitivas, que son las vías anaeróbicas. Pues ese tipo de intensidad que lleva a las mitocondrias hasta su extremo y más allá, hasta el infinito y más allá, es muy interesante porque durante la actividad, durante el HIIT, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, entrenamos un HIIT de un Tabata de 4 minutos, y esto es importante también porque hay personas que dicen, no, Antonio, yo entreno HIIT, y digo, ay, hago media hora de HIIT. Digo, no, es imposible. Es imposible, claro, Ahí está. 100%. Digo, yo hago un HIIT y más allá de esos 4 minutos, ¿no? Esas famosas 8 series de 20 Sí. segundos con 10 de descanso, muero. Mueres. Muero Literal. porque por definición el HIIT Claro. es ir hasta el más allá, ¿no? Y ese momento que es en el que la mitocondria sufre muchísimo durante el HIIT, tiene después una gran ventaja, y es que la mitocondria, al haber sufrido ahí, dice, ahora, Antonio, me has pillado, pero ya no me vas a pillar más. Entonces, posterior al HIIT, la mitocondria genera ese famoso efecto hormético, ¿no? Que tanto hablo en mi primer libro, en Hijos de la Adversidad, que es uno de mis conceptos súper favoritos, ¿no? El de la hormesis, ¿no? Entonces las mitocondrias se vuelven mucho más fuertes. De esa forma, entonces, podríamos decir que durante el ejercicio aeróbico en zona 2, las mitocondrias proliferan en número, generamos más mitocondrias, y con los HIIT esas mitocondrias se vuelven más funcionales, es decir, se vuelven más fuertes. Entonces, cuando mezclamos las dos cosas, tenemos más mitocondrias y más fuertes. ¿Y qué pasa cuando unimos esto con el ayuno? Ahí está, sí, ahí está. Eso es algo muy interesante. Y aquí también, ¿qué ocurre cuando hablamos de ayuno? Que tendemos a ir muchas veces también a lo macro, ¿no? Es decir, nosotros cuando miramos molecularmente, cuando miramos en lo macro, mejor dicho, ejercicio físico en ayunas versus en no ayunas, ¿no? Además, también muchas veces el problema de estos artículos es que se cogen a sujetos estándar, a lo mejor no se cogen a sujetos con resistencia a la insulina, como son la mayor parte de los pacientes que tienen disfunción mitocondrial, pero bueno, eso es aparte, eso ya podríamos entrar otro día. Lo que quiero decir es que nosotros, por ejemplo, miramos y decimos, bueno, el ejercicio físico en ayunas hace que quemes 100 calorías. El ejercicio físico después de haber comido hace que quemes 100 calorías. Por lo tanto, el ejercicio da igual que lo hagas comiendo o sin comer, ¿no? Eso es una visión macro, ¿no? Pero cuando miras micro, es decir, cuando te metes en la célula y miras el impacto que tiene el ejercicio físico en ayunas, ves que tiene tremendos efectos beneficiosos para la salud, porque cuando nosotros nos movemos con la insulina baja, que es lo que ocurre cuando estás en ayunas, las mitocondrias funcionan de una forma más fácil y se maximiza el uso de grasa como combustible, que si bien es cierto que al final quemas las mismas calorías, vale, pero entrenas a tu cuerpo a quemar grasa, y durante el día la eficiencia que tiene tu cuerpo para quemar grasa es mayor, que es algo muy interesante, porque en pacientes con obesidad vemos que sufren la tremenda paradoja de que tienen un montón de combustible en su organismo llamado grasa que no pueden quemarlo porque no tienen la capacidad, porque sus mitocondrias no funcionan de una forma óptima, porque la grasa solo se puede quemar en la mitocondria y solo se puede quemar en una mitocondria sana. Cuando la mitocondria es disfuncional, prescinde del uso de grasa y solo utiliza glucosa, y ya no solo eso, sino que la célula empieza a quemar glucosa fuera de la mitocondria porque la mitocondria no
tiene la capacidad de generar toda la energía que se demanda, porque al final el uso de grasa necesita más oxígeno. Entonces, claro, si la mitocondria no es capaz de funcionar, tenemos un problema, y es que tenemos exceso de grasa y no podemos usarla. Por eso es tan importante ver el ejercicio no como una herramienta quema grasas ni quema calorías, Ujú. sino como un rehabilitador mitocondrial. Claro, que te va a asegurar la salud durante muchísimos años. Efectivamente. Que era eso fue bastante conflicto durante mi tiempo haciendo el máster, porque era de nutrición deportiva. Y claro, el enfoque de la nutrición deportiva, que si bien es otro tipo de contexto, el deportista de alto rendimiento no es igual a un recreativo que va 3 o 4 veces a semana al gimnasio. Pero sí es verdad que todo va en base a las calorías que iban a consumir. Y claro, yo era como un poco disruptiva y bastante mala alumna en ese sentido porque pero ya va. ¿Por qué? Porque no se tomaba en consideración otros aspectos que son muy pequeños, pero que son realmente necesarios para mejorar composición corporal, cuyo objetivo, persona común, quiero bajar de peso, ¿no? Porque este es el motivo de consulta. Y le ponemos esta dieta y tómate estos suplementos y chao. Y luego vienen igual o peor o dicen, es que no bajo. Ay, Claro, porque no tienes otros tipos de consideraciones, que para tener salud mitocondrial también entra cómo duermes, cómo te rodeas, las emociones, que lo mencionas en el libro, que esto también es extremadamente importante, y por eso es el integrar en un todo para que realmente puedas tener unas mitocondrias que funcionen, si el objetivo es perder peso, entre comillas, porque aquí es mejorar el porcentaje de grasa corporal, que eso es como añadidura de lo que vas a recuperar en salud. efectivamente. Que ahí es donde realmente ven la diferencia y dicen, joder, es que ahora tengo más energía, me siento más vivo, mi piel ha cambiado, ya no tengo tanta celulitis, que de eso tortura un montón de mujeres y van y hacen cardio y van y hacen cardio, y que a lo mejor es un poco más. Hay que verlo al detalle para que realmente puedas tener resultados que puedan perdurar en el tiempo. A mí no me interesa pautarte una dieta que te sirva 15 días o un mes o que logres el objetivo de bajar 2 kilos. No, es que tú puedes entender el nivel de conciencia de cómo el alimento puede ser una información a favor o en contra, pero que no es solo el alimento el que va a actuar en pro de tu salud, porque muchas veces se enfoca todo allí. Ahí está, mira, aquí hay dos cosas, ahora que entraremos en el estrés y el cortisol, pero hay una frase que a mí me gusta mucho de Jiddu Krishnamurti, ¿no? Que dice o decía que no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Total. Y no es fisiológico y es antinatural, digamos, dentro de una perspectiva evolutiva, que una persona se maree, sufra o no pueda funcionar de una forma óptima con la tripa vacía. Porque Ujú. entonces en un contexto evolutivo nosotros no hubiésemos sobrevivido, porque Total. nosotros nos movíamos y pensábamos para comer, no comíamos para movernos y pensar. Es decir, el movimiento y la actividad cognitiva era necesario para la búsqueda y recolección de comida. Y si buscas la comida es porque tienes hambre, ¿no? Entonces, Claro. cuando una persona dice, yo es que si no como no puedo pensar, o si no como y me muevo me mareo, ahí sabemos que hay lo que se conoce como inflexibilidad Exacto, iba a metabólica, entrar allí. que su cuerpo no puede usar la grasa como combustible, y no es algo de lo que tengas que preocuparte, pero sí ocuparte, es decir, oye, necesitamos mejorar la salud de tus mitocondrias, y eso pues solo se consigue, bueno, por supuesto que se consigue atendiendo a todas las otras esferas, durmiendo mejor, mejores relaciones personales, mejorando la salud, la calidad de tu comida, por supuesto, pero también entrenando al cuerpo en aquello que te cuesta. Es decir, voy a empezar a moverme en ayunas, voy a empezar a pensar en ayunas, ¿no? Y Ujú. sí, cuando yo suelo recomendar, digo, oye, vale, si tenemos esa rigidez que hace que te puedas marear, llévate tu plátano, empieza a moverte en ayunas, empieza a caminar. Si ves que te mareas, muchas personas ahora están pensando que voy a decir que abras su plátano y te lo comes. No. Si ves que te mareas, te sientas tranquilamente, reposa, respira un poquito, se te pasa el mareo, prueba otra vez a seguir caminando. Sigues caminando, si vas bien, perfecto. Si ves que te vuelves a marear otra vez, pues ya te sientas y ya prueba a comerte tu plátano, te comes tu plátano tranquilamente y ya o dejas la actividad o sigues. Pero es decir, pero empezar a entrenar a tu cuerpo en aquello que te cuesta, porque ya no solo Claro. por eso, sino por
por amor propio, ¿no? Es decir, yo por qué tengo que ser esclavo de un desayuno para poder pensar. Es que yo no puedo Ujú. salir a disfrutar de correr o jugar o tal sin haberme tomado un vaso de leche y una tostada. Es decir, Claro, yo salgo a correr todas las mañanas en ayunas, porque tengo unos, siempre digo, ¿no? Porque tengo mis mejores entrenadores personales. Tengo dos perros, dos pointers, Ginger ay, y Limón, que ellos por la mañana siempre cuando se levantan no piden comer, piden correr, ¿no? Entonces, claro, claro, yo, aunque quisiera, no me podría poner a prepararme un desayuno porque los tengo pegándome salto, entonces yo salgo a correr con ellos, ellos fisiológicamente son lo que piden, por la mañana salen y corren y después vuelven y comen y disfrutan. Pero yo igual, yo salgo a correr y ahora estoy haciendo 8 o 10 kilómetros por la mañana, un ritmo potente, y bien, no me he mareado nunca. Nunca ya. me he mareado. Quiero decir, y soy la persona, ya te digo, rigidez metabólica, obesidad, resistencia a la insulina, era súper adicto al colacao y a las galletas. Es decir, que no es que digas tú que yo vengo, digamos que yo no vengo del sector de los de six-pack súper Ya, ya, fuertes, ya, que yo ya. vengo, digamos, por decirlo de alguna forma, y con todo el cariño del lado oscuro. Ya, bueno, y a mí Sí, también me pasa lo mismo. De hecho, yo siempre cuento que yo fui muy adicta al azúcar y que hoy día puedo ver algo y decía que me da igual. O sea, con esto quiero decir que sí existen posibilidades de que puedas cambiar porque la gente que tiene una adicción a lo que sea siempre dice es que no puedo, no puedo. No, no, primero haz esos pequeños cambios porque también queremos hacer cambios tan agresivos que esos cambios agresivos son los que me llevan a una mala experiencia y quiero volver atrás. sí. Claro, siempre lo digo, incomodarse no es algo que todo el mundo quiere. Y cambiar dice, tengo que salir de mi zona de confort. Ahí. Es decir, tengo que dejar de hacer eso que para mí es una rutina, cambiarlo si es que realmente quiero sanarme. Y yo siempre lo digo en consulta, aquí tú puedes venir a la consulta y pagar lo que tú quieras y comprarte todos los suplementos que te den la gana. Si tú no cambias, esto no sirve de nada. O sea, aquí el que toma las decisiones a diario eres tú y yo no estoy ahí. Y yo voy a hacerte el camino mucho más fácil porque te voy a guiar y te voy a decir cómo, pero esas decisiones diarias es qué tanta conciencia tengo yo de lo que yo quiero mejorar en mi vida. Y a mí una de las cosas que me hizo tocar fondo, yo ya venía con una muy mala alimentación de infancia, porque bueno, también en Venezuela, que es el país donde nací, el desayuno es una arepa, la cena es una arepa, en la tarde un pabellón, esos son hidratos todo el día. Y las chuches, bueno, como vayan viniendo, vamos viendo. Claro, cuando mi mamá fallece en el año 2014, mi refugio fue la comida. O sea, yo me refugié en la comida de decir, aquí yo siento placer, siento calma, con esto me siento bien, que es un poquito lo que pasa en los trastornos de conducta alimentaria de personas que han sido abusadas en la infancia, que esto lo veo yo mucho en consulta. Al punto de decirle a una amiga que estaba haciendo medicina interna, yo voy a ser hipertensa y diabética y tú me vas a tratar. Es decir, esto para mí era un chiste. Y dije, joder, claro, tenía 20 y picos de años y ahí como que me iba dando un poco igual. Yo también, yo sí, yo siempre sí me he movido. A mí me gusta bailar, me gusta hacer deporte, subir montañas y tal, pero yo no me sentía bien, no me veía bien. De hecho, creo que ahora me veo mucho más joven de lo que me veía en ese momento, porque me alimentaba terriblemente mal, al punto de que comienzo a enfermarme, y una de las cosas que nos perjudica mucho a las mujeres, donde lo vemos en el aparato genital femenino, ¿no? Comenzamos a tener problemas de ovarios, en el útero, yo hice un endometrioma y claro, todo iba a peor. Hasta que dije, ya va, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer cambios importantes en eso que quiero recuperar de mi salud si realmente quiero recuperar mi salud. Y ahí es donde yo comencé a decepcionarme de mi propia medicina porque yo no encontraba los recursos de mi propia medicina. Para mí la solución era, según mi ginecólogo, tomar anticonceptivos toda la vida, que tampoco me hacían bien. Entonces, claro, allí es un poco a lo que quiere llevar Antonio, es decir, esos cambios tienen que irse haciendo, yo siempre digo, hay que irlo haciendo paulatinamente, porque si no también voy como, uy, 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 uy. No, es poco a poco, es entender tu cuerpo, es hacer esa conexión de saber cómo, cuándo y dónde. Y es hacer ese trabajo de decir, ¿cuándo me voy a comer el plátano? Lo mismo que pasa con el hambre. El hambre, hay 7 tipos de hambre y uno de ellos es emocional. El hambre celular es la última que se entiende. Y claro, todo el mundo dice, tengo hambre, a comer. No, siéntate, tómate un vaso de agua que posiblemente lo que estés es deshidratado. Y esa técnica yo la aplico mucho en consulta y los pacientes dicen, sí, es que me tomé el vaso de agua y se me olvidó que quería ir a comer. Entonces son esas pequeñas técnicas que pueden ayudar poco a poco a hacer cambios que van a permitir que tú recuperes, en este caso las mitocondrias, pero tu salud en general porque parte de allí. Efectivamente.
Cuéntame un poco en relación a la biogénesis mitocondrial, que el ayuno forma parte de esto, pero existen otras técnicas para también poderlo fomentar. Sí, claro, encantadísimo. Cuando hablamos de biogénesis mitocondrial, volvemos al inicio de nuestra charla, ¿no? Pensamos en la mitocondria como bacteria, ¿no? ¿Y qué hacen las bacterias cuando quieren proliferar? Pues que de una bacteria se divide y hay dos, y de esas dos se multiplican y hay cuatro, de esas cuatro hay ocho, así, ¿no? Pues exactamente de esa o esa capacidad la tienen nuestras mitocondrias. Es decir, cuando nuestras mitocondrias están sanas y percatan una necesidad de energía, por eso el ejercicio físico es súper interesante porque mejora la salud de la mitocondria y genera esa demanda energética en nuestro cuerpo. Las mitocondrias deciden proliferar, es decir, aumentar en número, pero también aumentar en salud ellas mismas, fortalecerse. Eso se denomina biogénesis mitocondrial y lo codifica una proteína que es el famoso PGC1 alfa, Me ¿no? encanta, se la sabe Sí. todas. Impresionante. Pues esa es como el interruptor molecular de la biogénesis mitocondrial. Pues sabemos que ese PGC1 alfa se llega desde varias vías, ¿no? Ujú. Llegamos desde las vías de ejercicio físico, tanto como hemos hablado de ese 80-20, alta intensidad, como ejercicio anaeróbico, ese 20%, pero se llega también desde otras vías, porque otro de los activadores potentes del PGC1 alfa es la famosa AMPK quinasa, ¿no? Ujú. Y la AMPK quinasa se activa, pues por ejemplo, la AMPK quinasa es un señalizador molecular que lo que le dice a tu cuerpo es, oye, hay necesidad de energía. Entonces, claro, va a la mitocondria y le dice, oye, funciona, pero divídete mediante el PGC1 alfa. Entonces sabemos que hay otros estímulos, por ejemplo, los estímulos tan térmicos, tanto el frío es un potentísimo estimulador del PGC1 alfa, pero ahora en esta época, en esta era, ¿no?, en la que hay tanto divulgación sobre las duchas de agua fría, que por supuesto que son súper beneficiosas, pero también está el otro extremo, es decir, el calor. Sabemos que la Vale. sauna es también un poderosísimo estimulador del PGC1 alfa. Entonces tendríamos ejercicio en ayunas, el ayuno, sabemos que el ayuno intermitente, es decir, en el contexto de ayuno también prolifera PGC1 alfa, ejercicio, ayuno, exposición al frío, exposición al calor. Hay otra molécula que es súper interesante para PGC1 alfa, que es la melatonina, es decir, la Ujú. hormona del sueño reparador. Entonces sabemos que esa regulación circadiana de días soleados y de noches oscuras y de sueño reparador es también un gran estimulador de la proliferación mitocondrial. Y también sabemos que por ejemplo, la meditación, también hay estudios muy Ujú. interesantes como la meditación eleva PGC1 alfa y también hay un cuerpo de moléculas presentes en plantas, sobre todo, que son potentes estimuladores también de PGC1 alfa, ¿no? Yo en el libro hablo mucho de las famosas catequinas del té verde, también de la curcumina de la cúrcuma, el sulforafano presente, por ejemplo, en el brócoli, las antocianinas presentes en los alimentos de color morado, como la col lombarda, como los arándanos, por ejemplo. Hay determinadas moléculas que también lo activan desde ahí. Entonces, claro, podemos generar un cóctel de sustancias que vienen, bueno, de actividades, ¿no?, o de acciones que vienen por diversas vías, pues ayuno intermitente, ejercicio, retos térmicos, dormir bien, meditación, tribu, conexión y determinados alimentos que pueden maximizar que ese PGC1 alfa se eleve y cuando se eleva, más mitocondria y más felices. ¿Y los paneles de luz roja? Que hoy día Sí. están, Mira, eso, cada vez va más, ojo, que en sí, Latinoamérica esto no se sí, entiende sí, tanto, se conoce sí, poco. ahí Por eso está. lo quiero, Sí. quiero meter. Mira, eso podríamos... Bueno, también una cosa solo que has dicho anteriormente que me ha gustado también, ¿no? Cuando decías que en Venezuela pues se desayuna una arepa y se cena una arepa. Lo que pasa es que, claro, que en Venezuela hace, vamos a poner 50 años, se desayunaba una arepa y después se cogía una hoz y se iba a segar caña de azúcar o Claro. se iba a pescar o se iba a recolectar mangos y la arepa que te habías comido por la mañana a la media hora ya no existía en tu cuerpo porque la había quemado absolutamente con el ejercicio físico intenso. El problema es que hoy día esa arepa te la comes y te sientas a teclear en un portátil. Pasa igual que en España, te quiero decir, en España el desayuno en Andalucía era pan con aceite, claro, tú te comías un trozo de pan con aceite, pero ¿qué pasaba? Que es que te cogías y te El ibas a arar campo, el claro. campo, a segar, a recolectar aceituna, y ese al final se mitigaba, que no era la alimentación más óptima, ese pan o esa arepa.
por supuesto, pero no era tan dañina como en el día de hoy. Entonces, por eso el Claro. contexto ahí es importante. Y lo que me habías dicho de los paneles de luz roja, gran pregunta, porque aquí, como siempre, mira, yo te lo puedo preguntar a ti también porque tú con tu experiencia como médico, lo seguro que lo has visto un montón. ¿No te pasa que cuando hay un número de personas muy elevado, que detrás de su necesidad de ese suplemento más, que van a ti buscando un suplemento más, porque lo que quieren es tomar una decisión de menos? 100%. Muchísimo, claro, es como mi vía de escape más rápida. Y es lo que yo digo, es como hacer medicina integrativa convencional, porque es como Ahí, no resuelvo nada, no le hago entender nada, le doy suplementos o le doy la solución rápida y no entiendo el por qué. Y ahí eso no está. tiene sentido. Ahí está. Entonces, ese paralelismo lo podemos extraernos con la fotobiomodulación, ¿no? Yo, como hemos dicho anteriormente, soy fisioterapeuta y nosotros los fisioterapeutas llevamos usando el láser como elemento terapéutico pues muchos años, pero muchos años, ¿no? Utilizamos en tendinopatías, en contracturas, en múltiples problemas, ¿no? Similar a esa radiación láser estaría la radiación infrarroja lejana, perdón, cercana y la luz roja, ¿no? Es un tipo, podríamos decir, de radiación láser, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa fotobiomodulación, antaño, los aparatos médicos costaban muchos miles de euros, ¿no? En este cuerpo de investigación todo ha ido evolucionando y cada vez esos aparatos han sido más económicos y se pueden extrapolar hasta el día de hoy que puedes comprar un buen aparato para tu casa por unos 500, 600 euros, ¿no? O tal, que es un dinero, pero claro, no son los miles de euros que costaba antaño, ¿no? Y esos aparatos tienen y ahora vamos a contar el porqué, esa luz roja y sobre todo esa infrarroja, ¿no? Esos famosos 600 nanómetros Ujú. de frecuencia. En esa frecuencia hay muchos estudios que nos hablan que nuestras mitocondrias mejoran su funcionalidad con ese patrón de luz, porque la luz, como todos sabemos, puede penetrar nuestros tejidos y puede llegar en función del tipo y de frecuencia de la luz, pues puede profundizar dentro de nuestro cuerpo. Esa luz infrarroja puede profundizar en el interior de nuestro cuerpo. ¿Y qué ocurre? Que sabemos que las mitocondrias tienen fotorreceptores para luz infrarroja. Es decir, hay una proteína sobre todo en la cadena transportadora de electrones que al final la mitocondria lo que hace es generar un flujo de electrones a una alta velocidad que lo usa para generar energía, para convertir esa energía dinámica de esos electrones a alta velocidad en energía, en ATP, perdón. ¿Qué ocurre? Que ahí hay una proteína que se llama citocromo, que esa proteína es fotosensible. Es decir, cuando nosotros aplicamos luz infrarroja y roja en esa proteína, la cadena transportadora de electrones funciona mejor y genera más energía con menos esfuerzo. Eso es muy interesante, ¿no? Y sabemos que esa radiación a nivel natural está, y aquí es también otra de las cosas que me gustó mucho que aprendí escribiendo el libro, fue que esa luz de forma natural está en el amanecer y en el atardecer. Ujú. Cuando nosotros vemos el cielo rojo, está rojo porque por la inclinación del Sol con la Tierra, el patrón de radiación que nos llega es ese patrón, es la luz roja. Cuando la luz cuando el Sol está en otra inclinación, vemos el cielo azul, lo vemos azul porque lo que nos llega es luz azul, luz blanca, ¿no? Y en ese momento, que es donde voy yo, técnicamente, vamos, es cierto, hay menos radiación infrarroja en el ambiente. Entonces a mí esto era algo que me llamó mucho la atención porque yo decía, bueno, si la radiación infrarroja es tan importante para nuestra salud, ¿por qué solo está en el amanecer y en el atardecer y nuestras mitocondrias han evolucionado ante esa luz ahí? Pues después, viendo artículos, vi una cosa que es muy interesante y es que, claro, durante el día a las 12, a la 1, a las 2 del mediodía, obviamente el patrón imperante de luz es luz blanca, ¿no? Y es cuando la luz está de mayor incidencia en la Tierra. Y ahí hay muy poquita radiación infrarroja. Pero la poquita que hay, ¿qué pasa? Y aquí es donde hay una cosa muy chula. Y es que las plantas tienen la capacidad de
rebotar y maximizar, generar como una especie de prisma cuando le llega la luz, quedarse con la luz, la luz, perdón, ultravioleta B y la ultravioleta A y la luz azul para generar fotosíntesis. Ujú. Y la luz infrarroja la refractan y la proyectan hacia el suelo, Hacia hacia su tierra. efectivamente hacia la superficie, digamos, que está alrededor de ella. Eso es algo muy interesante porque, claro, evolutivamente nosotros en el amanecer pues estábamos moviéndonos, estábamos Ujú. cazando, estábamos tal, pero claro, durante las horas centrales de luz, claro, nosotros venimos de nuestro hogar, venimos de la cuenca africana. En las horas Claro. centrales de la luz, ¿nosotros qué hacíamos? Nos guarecíamos del sol bajo la sombra. Y ahí, en la sombra de los árboles, cerca de las masas verdes, nuestro cuerpo estaba absorbiendo esa radiación infrarroja. Ay, Claro, coño, me voy a agarrar la claro, planta y voy a llevar la tarde. ¡Guau! claro. Por eso, durante el día, si nosotros estamos en la luz natural, cerca de elementos verdes, de árboles, de plantas, nuestro cuerpo está también absorbiendo radiación infrarroja. ¡Guau! Por eso el sol es medicina en muchos aspectos, ¿no? Ya, Entonces, ahora esa luz infrarroja hay sistemas muy modernos que la generan, que tienen sus beneficios para la salud, por supuesto que sí, pero ¿cuánto peso tienen en la salud? Pues yo no te lo sabría decir, pero te podría decir, poniéndolo en un porcentaje, no apostaría a que sea más de un 5% de nuestra salud, esos ya. aparatos. Entonces, esos aparatos te pueden dar un 5% más de mejora. Fenomenal, tanto de mejoría si tienes algún problema, como de un plus si ya estás óptimo, ¿no? Perfecto, pero eso no te va a curar de ninguna patología, Claro. ni te va a convertir en un superhumano, no, nada de eso, te quiero decir, es algo que te va a dar ese porcentaje. En ti está si quieres invertir ese dinero en ese porcentaje, pero si solo tomas ese baño de luz roja y no haces nada, pues no Flojito. va a servir efectivamente. Claro, claro. Y en relación a ya que hablabas un poco de esto al final, rescatándolo, porque bueno, es que no puedo decir la palabra porque luego corta un poco, pero lo que pasó en 2020, ¿vale? Sí, Que se ha hecho persistente y sí, que hoy día estamos viendo las consecuencias y yo consideraría que formo parte de ese grupo. Yo recibí 3 dosis, o sea, y la última creo que me fue fatal. De hecho, yo recuerdo haber ido donde un profesor que hace kinesiología aplicada y decirle, yo siento una disfunción mitocondrial de aquí para arriba. Es impresionante, porque yo entreno el tren superior y yo siento una fatiga de que me quiero morir literalmente, pero yo entreno el tren inferior y no me pasa absolutamente nada. Y siempre va rodeado con esto. Bueno, ya hoy día también entiendo otras cosas que está rechazando mi cuerpo que no le pertenecen. Pero en relación a esto persistente, pudiese, con la suma de tratar de revertir o mejorar estas mitocondrias, entendiendo que el virus pudo haber hecho una replicación en ese ADN mitocondrial. hoy día uno de los cuerpos importantes de investigación es ese. Se sabe, ¿no?, que esa fatiga mental, esa neblina mental, es consecuencia de un sufrimiento mitocondrial. Y es cierto que las mitocondrias están siendo, digamos, una diana de posible tratamiento pues, de toda esa sintomatología, de ese cansancio persistente. Por supuesto que sí. Todo lo que sea mejorar la salud mitocondrial va a mejorar ese cansancio, esa fatiga persistente que puede venir, pues como tú bien has dicho, por un virus más una vacuna de ese tipo, ¿no? O también puede venir por otras patologías. Es decir, también sabemos, ¿no?, que se ha generado cansancio persistente personas, por ejemplo, que se infectaban en Sudamérica del virus Zika, ¿no? Pues también lo Ujú. sabemos. Por ejemplo, el Guillain-Barré es una patología que también viene subconsecuente de una infección y también sabemos que genera también un cansancio tal. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, ¿no?, con ese famoso citomegalovirus que está ahí, y el Epstein-Barr. Epstein-Barr, efectivamente, que está replicando a nivel de esos linfocitos. También sabemos que ahí se produce un daño mitocondrial importante o una disfunción mitocondrial importante. En todas estas patologías, todo lo que sea tratar la mitocondria va a ayudarlas, por supuestísimo que sí. Pero pudiese yo generar nuevas mitocondrias o sea, traería esas nuevas mitocondrias, ese ADN mitocondrial replicado por esos virus o bacterias, eh, para formar unas nuevas. ¿Vendrían ya con el daño, con ese ADN, o serían nuevas buenas? A ver, aquí yo
creo que, y esto te quiero decir, es entrar en el proceso de la teorización porque tampoco es un campo en el que yo lo haya investigado muy Ya. mucho, pero claro, lo que tenemos claro es que tenemos millones de mitocondrias en nuestro organismo. Entonces Ujú. habrá poblaciones dentro de esas mitocondrias que hayan podido, digamos, sucumbir y que sean más disfuncionales y habrá otro tejido mitocondrial que esté sano. Entonces habrá un momento en el cual las mitocondrias empezarán a proliferar, digamos, las que no están tan subsanas irán muriendo y al final el tejido se tendrá que repoblar con esa colonia mitocondrial, digamos, que se generó esa resistencia ahí que está en nuestro organismo, porque es muy difícil pensar que todas las mitocondrias de nuestro cuerpo sufrieran porque ya te digo, hay millones en nuestro organismo. Claro, y que ahí entrarían los que fallecieron. Efectivamente. Claro, que yo siempre digo cuando el paciente quiere meterse dentro de la enfermedad como una categoría y una etiqueta, ¿no? Yo tengo esto, no, tú eres esto y esto forma parte de, pero eso no te define porque yo tengo pacientes con el mismo diagnóstico comportándose totalmente distintos y ahí es donde yo siempre digo, no es la enfermedad, es el enfermo. Y cada uno va a actuar según su entorno y otros tipos de factores que van alrededor de él. Antonio, ¿con qué quisieras despedirte en relación a la salud mitocondrial para que muchas personas puedan encontrar en esto un camino para recuperar? Pues ¿Cómo mira, se siente? otro factor que me gustaría tocarlo brevemente es el estrés, como bien lo dijiste antes, Importante. y es algo porque cuando nosotros hablamos de mitocondrias, y yo soy el primero, ¿no? Porque ahora he estado hablando de ellas, ¿no? Y he estado hablando que producen energía, son la central energética, pero verdaderamente la mitocondria su funcionamiento es mucho más complejo y hace muchísimas cosas más. Ujú. Y una de las cosas que hace es detoxificar el cortisol, la hormona del estrés crónico. Mm. Por eso esa es una de las causas por las que el estrés crónico nos agota. Porque Ujú. si nosotros tenemos nuestro cuerpo inundado por cortisol, inundado de estrés y como consecuencia de cortisol, nuestras mitocondrias se van a ver forzadas a trabajar para desintoxicar ese cortisol de la célula. Y si la mitocondria tiene una parte de la mitocondria, que es el famoso ciclo de Krebs, ahí es donde desintoxica el cortisol. Si está trabajando desintoxicando el cortisol, no puede producir energía, una cosa u otra. Entonces, el estrés crónico es agotamiento crónico y es algo que parece que lo damos por sentado, ¿no? Que el estrés crónico es el peaje que tenemos que pagar por vivir la vida moderna, pero que no es así. Es decir, que el estrés es algo que se puede afrontar, porque también ya lo decía, ¿no? Epicteto hace, hace más casi 2000 años, ¿no? Que no es aquello que nos ocurre, sino la percepción que nosotros tenemos Total, de lo que nos ocurre. Entonces, que gran parte de ese estrés orbita en la esfera de la mente, de esos leones imaginarios, total. y, y eso es tratable, y también, pero también volvemos, cerraríamos el círculo, ¿no? Que no solo, que cuando hablamos de estrés, no solo es tratable desde la esfera de la mente, del psicoanálisis, no, te quiero decir, tenemos también que entrar en nuestra mente, en nuestro cuerpo para salir de nuestra mente, que el ejercicio, el sueño, la tribu, la conexión, el estar con personas nutritivas, todo eso Ujú. también va a ayudar. Y entonces al final vemos, ¿no? Que la salud es ese, digamos, fantástico y casi mágico círculo, ¿no? Que se cierra, en el cual todo está interconectado, y que cuando tú tocas una cosa para un lado, para mal, se van a dislocar muchas, pero cuando tú empiezas a sumar y a poner ladrillitos para construir tu salud, empiezas a construirlo desde muchos aspectos. Y que el sueño, tú a lo mejor lo dices, bueno, voy a estar durmiendo más porque Antonio me ha dicho que es bueno para mis mitocondrias, pero vas a ver que para tu estrés vas a decir, oye, que es cierto que el día que duermo mejor, estoy menos estresado al día siguiente, que nada me Bueno, sienta tan mal ya. ni tal. Entonces, que al final la salud es una cadena, ¿no? Que se rompe por el eslabón más débil. Vamos a buscar cuál es ese eslabón, vamos a tratarlo, pero vamos a fortalecer el resto, porque ya te digo, al final es lo que tenemos que hacer. Para eso estamos aquí, para mejorar continuamente, ¿no? Total, y si ves que los pacientes cuando están de vacaciones son cuando mejor están. Sí. Tú mándalos de vacaciones y mejoran un montón. Yo quiero que mi papá vea esta parte Sí, del sí. estrés, porque yo siempre le digo, o sea, esto lo puedes controlar, están los controlables y no controlables. ¿Qué Sí. controlas tus pensamientos?
cómo actúas, cómo efectivamente. dejas que te afecte el exterior, y hay unos no controlables de cómo se comporta la gente, qué es lo que está pasando. O sea, tú decides un poco hacia dónde tú quieres y bueno, es Ahí estoico está, sí, está. Yo, esto. yo siempre digo que hay dos tipos de personas. Las que ante un atasco gritan y protestan y las que ante ese atasco deciden poner la música en más alta y cantar a pulmón. Entonces, Total, vamos a virar un poquito hacia esas personas, no más estoicos también, pero epicúreos también. epicúreos Ahí está, también. vamos a disfrutar y vamos a ver el lado bueno de las cosas y vamos a, pues, a ser un poquito más disfrutones que nos irá mucho mejor. Antonio, ha sido un total placer tenerte acá. Bueno, esto, un sueño. Ojo, que tengo los autores de mi libro aquí invitados. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber viajado hasta Barcelona para poder hacer este espacio. Espero que sea de ayuda para muchísimas personas, que al final es el fin de un poco de lo que quiero hacer y poder contar contigo hoy aquí. Ha sido un grandísimo honor. Pues te voy a decir que el honor es mío, que ya sabes que te admiro muy mucho, tanto como profesional como persona, porque eres una médico en su máxima esplendor, es decir, una profesional que cuida a sus pacientes, que se preocupa por ellos, que estás todo el día compartiendo con todas las personas que te preguntan soluciones, que yo te veo y digo, pero bueno, esta chica en redes sociales, ¿cuándo vive? Está todo el día contestando dudas, contestando tal, y que eres una persona muy valiente y eso es muy, muy, muy de admirar, o sea que el honor es mío. Y si me permite, y saliendo un poco de este clima de oxitocina, o también aprovechándolo, decirte y decir a las personas que nos están viendo que hoy estoy aquí en Barcelona, pero que voy a venir muy pronto otra vez. Ojo, sí, 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 Porque, fechas. ahí está, y esto es algo muy importante porque me hace mucha ilusión de corazón. No lo digo porque quede bonito, tal. Me hace ilusión venir a Barcelona y voy a estar además el Día del Amor, ¿no? El 14 de Uy, febrero, porque voy a venir a presentar mi último libro. ojo, ya va. Estimula tu nervio vago y me hace mucha ilusión porque para mí Barcelona es una de mis ciudades favoritas. Es un librazo. Es una ciudad en la que siempre se me acoge como si fuera mi casa. Yo la siento como mi casa. Me siento muy cómodo, muy feliz siempre que vengo. Es una ciudad que desborda una energía muy especial y nunca he estado presentando un libro aquí. Y por fin, este 14 de Aquí. febrero, en la librería Alibrí de la calle Balmes, estaré allá a las 7 de la tarde. Y si alguien se quiere pasar, pues yo súper contento de ver a todas esas personas bonitas que vengan, porque yo vengo Ahí estaremos. específicamente a verla. O sea que De genial. fieles. A lo mejor no hay espacio en la librería, ojo, ¿eh?